nombre es Marcia Antúnez, yo pertenezco al Ejército Nacional, específicamente al Departamento de Estudios Históricos del Ejército, que somos los que nos ocupamos del mantenimiento y conservación de los museos militares del siglo XVIII. Específicamente de Santa Teresa, podemos comenzar hablando de la fecha de fundación, es el año 1762, y para ponernos un poco a tono con la historia, pleno enfrentamiento entre Portugal y España por el territorio que hoy día es la República Oriental del Uruguay. Específicamente esta zona estaba ocupada por la corona española. En esa época, en octubre de 1762, los portugueses deciden fortificar el lugar para justamente ir avanzando hacia el sur, a lo que era dominio total de la corona española. Portugal llega a este lugar y lo elige por tres razones muy fundamentales. Estamos prácticamente a 40 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da una altura prominente y una visión total sobre el territorio. Muy cerca de un espejo de agua que tenemos, que es la Laguna Negra, la altura y la visión total de un territorio que se veía prácticamente 360 grados, porque la vegetación que hoy día, para el visitante que pueda venir a Santa Teresa, tanto a la fortaleza como al Parque Nacional, va a ver que son especies exóticas para lo que es la zona, porque fueron plantadas después de la restauración. Cualquier persona o ejército que se moviera por delante de los portones de Santa Teresa iban a ser vistos, por ende capturados. Al año siguiente, en 1763, ya enterado de la ocupación portuguesa, y en este caso en la sala donde estamos les puedo mostrar, este señor que vemos acá, que es don Pedro de Ceballos, nombrado primer virrey del Río de la Plata, se entera que Portugal había tomado posesión de las tierras que supuestamente le pertenecía a la corona española y decide emprender una cruzada hasta este lugar, comenzando por Colonia del Sacramento, que ya estaba en manos portuguesas, y siguiendo por todo el este hasta llegar a Santa Teresa. Por ende, después de tomar Santa Teresa, toma automáticamente el fuerte de San Miguel, que prácticamente es 30 años más antiguo que Santa Teresa. Toman rápidamente los dos bastiones del este, como se le conoce hasta el día de hoy, que es Santa Teresa y San Miguel, y ahí sí recibe órdenes de la corona española de fortificar en piedra tal cual como la vemos hoy. Está construida con una piedra de granito, eso es muy común en la zona de Rocha, que era bastante fácil de trabajar y manipular para su corte. ¿A qué se le llamaban los baluartes o el sistema de construcción Vauban? Que si uno son las puntas salientes que tenemos, o si uno lo mira desde el aire es un pentágono, y que las puntas salientes que permitía, si cada persona o cada soldado se pusiese en cada esquina, lograba cuidar el cinturón de muralla que siempre quedaba retraído. Como prisioneros en cierta parte o en modo esclavista a indios guaraníes, que fueron los que le pasaron el conocimiento en realidad a todo soldado o oficiante que traía la corona española. Basado ese conocimiento de cómo se cortaba la piedra, y para que la piedra fuera cortada específicamente como está, que el encastre de roca con roca, que si uno lo mira es una especie de rectángulo, fuera tan firme que en el correr del tiempo no se desarmase. Bueno, la prueba viviente es eso. Santa Teresa tiene las murallas perimetrales prácticamente en su totalidad 100% originales. La sala de mando, por ende se desprende el nombre, la sala donde se tomaban decisiones, y estaban todo lo que era jefe de ejército en este lugar. Aproximadamente se construyó para vivir de 300 a 400 personas dentro de las murallas.
aproximadamente se demoró 40 años en su construcción original. La comandancia es la última a ser construida. Hubo un detalle justamente que se les escapó, que la muralla que tenemos a la espalda de la comandancia quedó mucho más baja que las otras. En promedio van de 11 metros a 17 metros. ¿Qué pasaba con esto? Al construir la comandancia quedaba muy expuesta. Entonces se tuvo que hacer, si ustedes logran apreciar, detrás de los cuadros que vemos, un espaldón de piedra adicional, porque era como un muro de contención para que desde afuera el enemigo no pudiera atacar el lugar. Tenemos en muestra de todos los cuadros que vamos a ver los uniformes de los diferentes regimientos de cada imperio, tanto de Portugal como España. No nos podemos olvidar que cualquiera de los dos forma parte de la historia original de Santa Teresa. Y cuando la fortaleza y San Miguel pasó a manos patriotas definitivamente ya en el año 1825, que es el año de nuestra independencia, Santa Teresa y San Miguel se encontraba ya en manos lusitanos, o sea, volvió a lo que sería ya no Portugal, sino ya lo que sería el país hermano Brasil. Después tenemos unas vitrinas en exhibición, muestras de lo que se ha ido encontrando alrededor del fuerte. Podemos ver los fragmentos de las balas de cañón y a su vez tenemos la muestra de los 4 cañones de bronce que serían más adelantados para la época, porque tenían un detalle. El cañón de hierro, si la bala no salía en el disparo, que podía pasar, se quedaba atracada, tenía una desventaja porque explotaba el cañón con todo. Para manipular un cañón, para que tengan en cuenta, se necesitaba de 8 a 9 soldados alrededor de un cañón con cureña de campaña, como lo que van a apreciar ahora acá. El cañón de bronce no. El cañón de bronce, si la bala se atracaba, no salía, pero no explotaba. Específicamente la sacristía se trata de lo que era la habitación del capellán. La función específica, amén de la función religiosa, que lógicamente la misa, el confesionario, pero a su vez también era muy tomado en cuenta en decisiones de batalla, así sea para una batalla específicamente o para las estrategias del ejército. Era una voz muy escuchada. A su vez vamos a ver vestimentas de cómo sería lo que usaba diariamente, que fueron donadas por diferentes iglesias del Uruguay, porque lógicamente que cuando se encontró la fortaleza, para empezar a restaurarla, no existía nada originalmente, de vestuario de lo que sería el capellán de la zona. La cama, que es un catre de cuero, que podemos tomar el detalle que tiene el escudo del imperio grabado. Eso también denota la importancia de una persona en esa época. Y en las diferentes vitrinas podemos también apreciar las copias, como en esta de acá, del libro de los difuntos y el libro de los bautismos de lo que fue la iglesia de Santa Teresa. Bueno, acá como les mostraba, un brasero del siglo XVIII que se usaba para calefaccionar la habitación. Como también pueden ver, es un brasero hecho en bronce, también tenía su importancia. Va llegando, no pare, va llegando el tambor, va llegando, no pare. Acá nos encontramos en la capilla. La capilla actual, o sea, la que tenemos hoy día, funciona como cualquier iglesia del país. Bueno, acá podemos ver lo que es el altar, el mobiliario de toda esta sala y mayormente de ellas tiene que ver mucho con el gobierno español. La imagen central de Santa Teresa, de quien deriva el nombre, y una idea de cómo sería un confesionario de la época, que era una de las actividades que hacía el sacerdote del lugar. Acá nos encontramos en la sala de víveres, que originalmente su función era guardar lo que sería el alimento seco. Si tomamos en cuenta de que si fuera la corona española en el momento que estaban en Santa Teresa, todas las provisiones para el personal eran traídas desde lo que es el sur, o sea, lo que es Montevideo, o de Colonia del Sacramento.
Lo mismo pasaba con Portugal, que se encontraba en lo que es el país vecino Brasil. La base logística que tenía Portugal aproximadamente es el territorio que hoy día conocemos como Minas Gerais, que el gobernador de Minas Gerais era el encargado de proveer tanto de alimentos como de personal a los portugueses que estuvieron en Santa Teresa. Tomemos en cuenta que estamos cerca del océano y que enfrente la Laguna Negra y los campos aledaños lo que tenía era que ya existía el ganado vacuno. Se cazaba y se hacía mucho charque o tasajo, como se le decía a la época, y lo otro que se consumía era bacalao, o sea, tenían el pescado en sí bastante cerca. La sala tiene dos funciones: mostrar que era un salón para guardar los alimentos y a su vez es la sala de la restauración. Cómo se restauró ciertas salas de dentro de la fortaleza, cómo eran los caminos, como estábamos hablando, para llegar a este lugar, y más o menos la primera visita de Horacio Redondo, que era el historiador, que fue quien se interesó primeramente por el lugar para poder restaurarlo. Y con el pasar de los años, desde que Santa Teresa cayó en manos patriotas hasta que Horacio Redondo llegó a este lugar, más o menos pasaron 90 años. Con el viento, el pasar de los años, la arena fue volando, 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 hasta que más o menos se enterró la parte derecha de la fortaleza. Hay dos salas en su particularidad que fueron hechas desde cero nuevamente, si bien respetando las mismas piedras y las mismas medidas de los planos originales, que son la iglesia y el polvorín. En esa época la creencia de los ejércitos era que soldado que se quedaba sin fe y sin armamento se entregaba. Esa regla se cumplió dentro de este lugar porque cuando ingresaron a ver lo que había, la iglesia estaba tapiada y el polvorín estaba derrumbado. O sea, el ejército que se queda sin armamento y sin fe se entrega. Acá nos encontramos en lo que es la herrería. La herrería para la época era la zona de trabajo. O sea, si bien había ejército estipulado para guardias en las murallas y el cuidado del lugar en general, había una zona de trabajo y eso se daba en este lugar. Una revisión de más o menos lo que podría servir de trabajo para trabajar en la época y se puso en exposición. Lo que sí es original y era usado en la época es lo que podemos ver acá, que es el cepo con grilletes, que nos puede parecer hoy día en pleno siglo XXI, es un elemento de tortura, y se usaba con los prisioneros en la época, o sea, eran puestos en el cepo, como se le llamaba, y colocados en el calabozo. Los calabozos en Santa Teresa originalmente eran en donde hoy por hoy son los baños para el público. Una fragua, para quien conoce o conoció el oficio de herrero, y el fuelle de fragua era lo que le daba el aire para que ese fuego, el oxígeno, para que ese fuego se fuera mucho más fuerte y así poder doblegar lo que sería el hierro, que era con lo que se trabajaba. Acá se hacía todo lo que era mantenimiento, tanto de sables, de espadas, todo lo que tenía que ver con los cañones, las cureñas, y ese era el trabajo en sí, la finalidad de lo que era la herrería. Acá nos encontramos en la cocina de tropa de infantería, o la cocina que se usaba para elaborar la alimentación de toda la tropa. Era para pocas personas, o sea, 300 a 400, nos puede parecer mucho, pero había que cocinar para todos por igual, por justamente lo que habíamos hablado anteriormente, la racionalidad de lo que era el alimento. Van a encontrar un cuadro de equivalencias y de un menú semanal, más o menos, de cómo se llevaba el alimento para las personas. Para la época, con las condiciones de vida que había, las enfermedades y las posibles heridas de batalla, ya sobrepasar los 35 años era mucho. La alimentación no era muy buena, no era de mucha cantidad. Para que tengan una idea, una persona adulta no llegaba a consumir más de 100 gramos de carne por día.
el clima, que es muy frío y muy húmedo, la mala alimentación, la poca vestimenta, y lógicamente que el vivir prácticamente hacinados, podemos decir, la expectativa de vida era aún menor. Y después, como un detalle que también tiene mucho que ver con la piedra de Santa Teresa, lo que era la pileta tallada en una piedra sola. Eso también es una obra pequeña de arquitectura para lo que era la época. Vino por parte de los portugueses, y la ginebra denotaba más de la parte española. Muchas veces era justamente para matar el hambre, o sea, tomaban alcohol para no sentir hambre, tomaban alcohol para no sentir frío, y si estaban heridos también tomaban alcohol. Entonces el alcohol no era algo como lo podemos ver hoy para el libertinaje o la fiesta, o no, era algo, una medida sustitutiva muchas veces de la comida. Bueno, acá estamos en la enfermería, y si hoy nos vamos a pensar lo que es una enfermería, con su todo consultorio completo, medicinas, médicos o enfermeras que nos cuiden, bueno, acá no era nada que ver con eso. Los traían, los higienizaban, los ponían a descanso en este lugar para que se intentaran recuperar. Los cuidados médicos hechos en la época mismamente podrían ser de algún compañero de la misma tropa, o lo contrario también la figura del sacerdote con sus conocimientos ya muy por encima de lo que eran los soldados, podía tener alguna participación en los cuidados de los enfermos. El cubo para cargar el agua, la tinaja específicamente para bañarse. Pero hay un detalle, esa tinaja se llenaba de agua, se bañaba una persona, salía esa persona y se volvía a bañar otra con la misma agua, no la cambiaban. ¿Por qué? Porque había que preservar mucho el agua, porque era muy difícil de traer de lo que era la Laguna Negra o de los manantiales que dan al fondo de la fortaleza. Bueno, nos encontramos ya en el recorrido final, en esta sala, estamos en la sala en homenaje a Leonardo Olivera, y lo que vamos a encontrar a continuación es todo el armamento, que son las primeras réplicas del armamento que se usó en la época en este lugar. Tengamos en cuenta que todo el armamento usado tanto por España como por Portugal eran, los proveedores originales eran Inglaterra y Francia. Inglaterra tuvo mucho que ver en el apoyo a Portugal en los sitios que se realizaron, en las ocupaciones que se realizaron en Colonia del Sacramento. Y al fondo, en homenaje mismo a Leonardo Olivera, vamos a ver la réplica del sable con la cual exigió la rendición de Santa Teresa por mano de los lusitanos el 31 de diciembre de 1825. Este hecho más o menos cierra el año independentista uruguayo, en realidad, y se le conoce como la toma de la fortaleza de Santa Teresa. Estrategia de batalla, encendió los fogones y hacía pasar la poca caballada que tenía por adelante de los fogones varias veces. Los que estaban dentro de la fortaleza ocupando, al ver que supuestamente lo que tenía Olivera era un vasto ejército, al amanecer del 1 de enero de 1826, en el portón principal se arrima con un emisario que hablaba portugués y exige la rendición del fuerte, diciéndoles a los ocupantes que ellos eran el ejército de avanzada, pero en realidad no había más ejército, era él y los pocos que lo acompañaban. En ese caso, como ya Uruguay se había independizado, no tenía sentido que estuvieran acá los lusitanos, entonces se rinden fácilmente a lo que fue la estrategia de Olivera. La orden que tenía Olivera era de no solamente tomar el lugar, no matar a nadie, sino que ponerlos en territorio de ellos y a salvo. Fue acompañada toda la guarnición que se encontraba dentro de las murallas para salvarles la vida hacia territorio brasilero, que más o menos hoy día estamos a 50 kilómetros. Y ahí se da por encerrado lo que es la ocupación de Santa Teresa como lugar colonial por parte de los imperios, pasa a manos patriotas totalmente,
Durante 3 años más, hasta 1828, se usa para el control del contrabando. Después de ese periodo cayó en desuso. En 1917 fue que se formó la primera comisión restauradora, que presenta un proyecto al Parlamento uruguayo que no es tomado en cuenta en su principio, y con el pasar de los años y la presidencia del doctor Baltasar Brum, en 1924 se forma nuevamente la comisión restauradora, y ahí sí recibe el apoyo tanto de personal como monetario para empezar las obras de restauración. Estas salas originalmente, tanto izquierda como derecha, eran las cuadras de tropa. Se le llamaba crujía porque, si podemos ver, acá adelante tenemos 2 cajas fuertes de la época de la fundación, donde se guardaban los valores. Ahí tenemos una descripción, una orden real de Felipe II, de cómo se tenían que colocar las cajas, y a su vez se guardaban todo lo que eran el tesoro, o sea, podía ser el oro, la plata, y a su vez los tratados o los autotratados de tierras que iba adquiriendo cada ejército para cada corona. Acá nos encontramos en la sala homenaje al historiador Horacio Redondo. Hoy en día en esta sala lo que podemos apreciar son las diferentes maquetas hechas a escala de las fortificaciones que ya hubieron en nuestro país y de las que hay actualmente restauradas y que son museos abiertos al público. La central es una maqueta de la fortaleza justamente de Santa Teresa con el plano de 1792, en lo cual todavía no estaba construida la sala de la comandancia. Después a la izquierda van a tener una réplica de lo que es el fuerte de San Miguel, y en la parte derecha la fortaleza del Cerro o fortaleza General Artigas, para que se hagan una idea más o menos cómo son las fortificaciones. Bueno, acá los invito a pasar al polvorín, que en el recorrido sería la primera sala a visitar. Vamos a ver que vamos a descender para poder entrar al lugar. Eso tiene una razón. Acá en esta habitación se guardaba lo que era la pólvora y parte del armamento, entonces era necesario que la temperatura del lugar estuviera por debajo de lo que sería la superficie. Por eso nos encontramos a nivel por debajo de la superficie, para conservar lo que es la temperatura baja y la humedad del lugar. Lo que tiene de característico es el techo abovedado, que lo podemos ver, y más o menos simulando lo que sería realmente un polvorín de la época. Lo que también pueden apreciar acá son las medidas, cómo se hacía las equivalencias y las 3 herramientas que se usan para la salva de cañón, que sería el atacador, el cajón para cargar la pólvora y el cepillo para hacer la limpieza correcta de lo que es el cañón estriado. Y específicamente siendo guía de Santa Teresa, primero que nada, una responsabilidad muy grande, porque esta fortaleza en realidad tiene relevancia internacional, y tengo la grata satisfacción de trabajar con público infantil, de diferentes tipos de lugares, de diferentes tipos de contexto, contarles lo que pasó hace muchos años, que es previo a nuestra independencia, previo a lo que nosotros somos como Uruguay, pero que también forma parte de nuestra historia. Y también el trabajo con adultos mayores, son un público muy especial, y en el diario vivir en sí de trabajar dentro de la fortaleza también es una satisfacción, porque se forma parte de lo que es el mantenimiento y restauración muchas veces de un lugar que realmente es único, y una obra de construcción para la época muy avanzada, y tener el sentido de pertenencia. Yo siempre les digo a mis camaradas y compañeros de trabajo que uno tiene que tener muy arraigado de dónde pertenecemos, en qué trabajamos, y hacerlo siempre de corazón, tratando de mejorar personalmente para brindarle al turista y principalmente, ya le digo, al público infantil o al público adulto que no conoce, lo mejor de acá, y que se lleven un buen recuerdo siempre de Santa Teresa.